¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo un simple pastor de ovejas se convirtió en el gran libertador de una nación? ¿Cómo se enfrentó a uno de los mayores imperios de la historia con nada más que un bastón y una fe inquebrantable? Moisés no fue solo un líder, fue el legislador que entregó al pueblo de Israel las leyes que moldearon toda su identidad, además de ser el mediador entre Dios y su pueblo. Y en este segundo vídeo sobre Moisés, vamos a explorar los momentos más impactantes de la vida de Moisés, y continuar la historia para que conozcas desde su nacimiento milagroso, pasando por el encuentro con Dios en la zarza ardiente, hasta la travesía del Mar Rojo y la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Si aún no has visto el primer vídeo, solo tienes que hacer clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla en este momento, o pinchar en el primer enlace que está en los comentarios y serás redirigido. Imagina el escenario. El pueblo de Israel, acampado al pie del monte Sinaí, podía sentir la tensión en el aire. Estaban frente a algo mucho mayor de lo que podían comprender. Desde que salieron de Egipto, Dios había mostrado su poder de maneras sorprendentes, pero ahora, en el Sinaí, estaba a punto de revelar su voluntad y establecer un pacto eterno con su pueblo. Dios, con su majestad infinita, se preparaba para hablar directamente con el pueblo por primera vez. En los días anteriores, Moisés había subido y bajado del monte varias veces, recibiendo instrucciones y preparando al pueblo para este encuentro sagrado. Los israelitas fueron instruidos a purificarse y a abstenerse de cualquier impureza. La gente estaba en silencio, ansiosa y quizá un poco temerosa de lo que estaba por venir. Cuando llegó el tercer día, el monte Sinaí fue cubierto por una densa nube oscura. Relámpagos cruzaban el cielo, y truenos retumbaban como el sonido de grandes tambores. El sonido de una trompeta celestial resonaba por el desierto, aumentando en intensidad hasta volverse casi insoportable. Las personas temblaban. El suelo entero se sacudía como si la propia tierra reaccionara ante la presencia de Dios. Moisés, valiente pero consciente de la magnitud de ese momento, subió al monte. Allí, envuelto en la nube, se encontró con Dios. La Biblia describe que Dios descendió en fuego, y la cima del monte quedó cubierta de humo. Era como si el propio cielo hubiera tocado la tierra. Dios habló directamente con Moisés y le dio las famosas tablas de piedra con los 10 mandamientos. Estas leyes no eran simples instrucciones, eran directrices divinas que reflejaban la justicia y santidad de Dios, destinadas a moldear una nación que debía vivir en total dependencia y obediencia al Creador. Los 10 mandamientos fueron dictados con una claridad que atraviesa los siglos. No tendrás otros dioses delante de mí, no harás imágenes para adorar, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cada mandamiento era una expresión del carácter divino y un camino hacia una vida bendecida y justa. Mientras tanto, abajo, el pueblo de Israel contemplaba la escena con temor. No podían soportar la voz de Dios, y pidieron a Moisés que fuera el intermediario. Era un encuentro aterrador y a la vez glorioso, que dejaba claro que aquel Dios, que los había liberado de la esclavitud, era un Dios santo, poderoso y digno de reverencia. Pero la historia no termina ahí. La impaciencia humana pronto se manifestó. Mientras Moisés pasaba días en el monte recibiendo las instrucciones detalladas de Dios sobre cómo debía vivir el pueblo, los israelitas comenzaron a cuestionarse. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Volvería? En un acto de desesperación e incredulidad, pidieron a Aarón que les hiciera un dios para adorar. Así nació el becerro de oro, un símbolo trágico de la fragilidad de la fe humana. Mientras Dios revelaba sus leyes sagradas, el pueblo rompía el primer mandamiento al adorar a un ídolo. Cuando Moisés bajó y vio al pueblo festejando alrededor del becerro, su corazón se llenó de ira y tristeza. Arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas, simbolizando cómo el pueblo había roto el pacto con Dios. Fue un momento de gran tensión. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo, y Dios, en su misericordia, decidió renovar la alianza. Moisés volvió al monte y, una vez más, Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra. Además de los 10 mandamientos, Moisés recibió una serie de leyes e instrucciones sobre cómo debía vivir el pueblo, adorar y relacionarse entre sí y con Dios. Estas leyes cubrían desde aspectos morales y espirituales hasta cuestiones civiles y sociales.
Era una alianza que sellaba el destino de Israel como el pueblo escogido de Dios. Cuando Moisés bajó por segunda vez, su rostro brillaba con la gloria de Dios, tanto que el pueblo no podía mirarlo directamente. Tuvo que cubrir su rostro con un velo. Eso mostraba que la presencia de Dios no era algo distante o teórico, sino algo real y transformador. A partir de ese momento, el monte Sinaí se convirtió en un hito en la historia de Israel. Allí, Dios no solo dio normas, sino que estableció una relación íntima con su pueblo. Mostró que estaba interesado en cada detalle de sus vidas y que deseaba ser el centro de su adoración y obediencia. El Sinaí marcó el inicio de un camino en el que el propio Dios habitaba en medio de su pueblo, guiándolos con su ley y su presencia. Imagina estar a las puertas de la tierra prometida, tan cerca que casi puedes oler el aroma de las viñas y escuchar el sonido de las aguas tranquilas. Fue precisamente allí donde llegó el pueblo de Israel tras salir de Egipto. Estaban listos para entrar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, ocurrió algo inesperado, algo que cambiaría el rumbo del viaje: incredulidad y rebeldía. Antes de tomar posesión de la tierra, Moisés envió a 12 espías para explorar Canaán y traer un informe al pueblo. Tras 40 días, los espías regresaron con 2 tipos de informes. 10 de ellos dijeron: la tierra es realmente buena, pero los pueblos que habitan allí son poderosos, las ciudades están fortificadas y hay gigantes. Nosotros, comparados con ellos, somos como saltamontes. Estas palabras sembraron miedo y desánimo entre el pueblo. Por otro lado, 2 de los espías, Josué y Caleb, trajeron un informe de fe. Dijeron: sí, la tierra es buena y hay desafíos, pero si el Señor está con nosotros, podemos tomar posesión de ella, no tengáis miedo. Lamentablemente, el pueblo prefirió creer los informes negativos. La incredulidad se extendió como un reguero de pólvora, y la murmuración se apoderó de todos. Comenzaron a decir: habría sido mejor morir en Egipto o en el desierto. ¿Por qué nos ha traído el Señor aquí para ser destruidos? Algunos incluso sugirieron elegir un nuevo líder para regresar a Egipto. Este momento de rebeldía fue crucial. Dios había mostrado innumerables señales y maravillas a lo largo del viaje: la liberación de Egipto, la travesía del Mar Rojo, el maná que caía del cielo a diario. Aún así, el pueblo decidió dudar. La consecuencia fue severa. Dios decidió que aquella generación, que vio su gloria pero eligió la incredulidad, no entraría en la tierra prometida. En su lugar, vagarían por el desierto durante 40 años, hasta que toda aquella generación pereciera, excepto Josué y Caleb, que fueron fieles. Esos 40 años en el desierto no fueron solo un tiempo de castigo, también fueron un periodo de aprendizaje y purificación. Dios cuidó del pueblo durante todo el viaje. El maná seguía cayendo todos los días. Sus ropas y sandalias no se desgastaban. Incluso en medio de las dificultades y el largo camino, Dios permanecía fiel, guiándolos con su presencia. Durante la peregrinación, el pueblo enfrentó desafíos, como la escasez de agua, enfrentamientos con otras naciones e incluso rebeliones internas. Hubo momentos en los que Moisés tuvo que lidiar con la impaciencia del pueblo, como cuando se quejaron por la comida y Dios envió codornices, o cuando se rebelaron contra la autoridad y algunos fueron tragados por la tierra. A pesar de todas las dificultades, Dios utilizó ese tiempo para moldear el carácter de Israel. Con cada dificultad, les enseñaba lecciones de confianza, obediencia y dependencia. Quería que su pueblo entendiera que, más importante que la tierra prometida, era vivir en alianza con Él. Al final de los 40 años, cuando la nueva generación estaba lista para entrar en Canaán, la lección estaba clara: la confianza en Dios y la obediencia a su palabra eran la clave para vivir las promesas. Ese viaje por el desierto, aunque lleno de desafíos y prolongado, fue un proceso necesario para transformar a una multitud de exesclavos en una nación lista para poseer la tierra que les había sido prometida. A medida que el pueblo caminaba por el desierto, los desafíos parecían no tener fin, y Moisés se encontró en medio de una auténtica batalla emocional y espiritual. Por un lado, tenía a toda una nación bajo su responsabilidad, que a menudo parecía ingrata y desobediente. Por otro lado, estaba en constante contacto con Dios, recibiendo instrucciones y guiando al pueblo según la voluntad divina. Lo que muchos no perciben es el peso emocional que Moisés llevaba. Su liderazgo no era solo administrativo o militar.
también era profundamente espiritual y emocional. Ante cada queja, cada rebelión, tenía que mantener la calma, interceder y, al mismo tiempo, aplicar la disciplina necesaria. Imagina la presión de guiar a cientos de miles de personas, que en muchos momentos parecían estar siempre al borde de una nueva queja o rebelión. En uno de los episodios más destacados, el pueblo comenzó a quejarse por el largo y árido viaje. Estaban hartos de andar en círculos por el desierto, y la frustración se desbordó en palabras amargas contra Dios y contra Moisés. Fue en ese contexto que Dios envió serpientes venenosas, que mordieron a muchos israelitas, resultando en muertes. Desesperados, el pueblo volvió a Moisés pidiendo que intercediera por ellos. Una vez más, Moisés, con su corazón compasivo, oró al Señor, y Dios proveyó una solución: una serpiente de bronce elevada en una vara, y quien mirara hacia ella sería sanado. Este episodio fue otro recordatorio de la importancia de mirar a Dios en medio de las crisis, y Moisés se mantuvo firme, a pesar de toda la presión emocional que sentía. La carga sobre él se volvió tan pesada que, en cierto momento, Moisés desahogó con Dios, diciéndole que ya no podía soportar el peso de liderar a ese pueblo solo. Pidió ayuda, y Dios entonces ordenó que se separaran 70 ancianos para ayudar a Moisés, compartiendo el espíritu que estaba sobre él. Este fue un momento decisivo, mostrando que incluso Moisés, con toda su fe y resiliencia, necesitaba apoyo. Otro punto crítico fue la ingratitud de Miriam y Aarón, los propios hermanos de Moisés. Cuestionaron su liderazgo y criticaron su matrimonio con una mujer etíope. Pero, en el fondo, el verdadero problema era la envidia. Se preguntaban, ¿acaso solo ha hablado el Señor por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Dios escuchó esas palabras e intervino, dejando claro que Moisés era su elegido y defendiendo su posición. Como consecuencia, Miriam fue afectada por la lepra y solo fue sanada tras la intercesión de Moisés, que, a pesar de haber sido atacado, oró por su hermana. Estos episodios demuestran la complejidad del liderazgo de Moisés. No solo enfrentaba el descontento del pueblo, sino que también tenía que lidiar con tensiones familiares, mantener el orden y guiar a una nación a través de un desierto lleno de desafíos. Su resiliencia y humildad al seguir intercediendo por aquellos que lo criticaban y desafiaban muestran la profundidad de su carácter y su compromiso con la misión que Dios le había confiado. A pesar de todas las dificultades, Moisés nunca abandonó su fe y confianza en Dios. Sabía que, a pesar de las circunstancias adversas, Dios estaba en control y tenía un plan más grande. Cada desafío, cada rebelión, cada murmuración era una oportunidad para que Moisés demostrara perseverancia y continuara señalando al pueblo el único camino que los llevaría a la tierra prometida, la total dependencia de Dios. Moisés no era solo un líder fuerte, era un pastor para el pueblo, un intercesor incansable y un siervo fiel. Incluso cuando la frustración parecía desbordarse, se volvía hacia Dios, buscando fuerza y dirección. Es impresionante cómo, en cada situación crítica, no respondía con amargura o venganza, sino con oración e intercesión. Al final, el liderazgo de Moisés fue forjado en el fuego de la adversidad. Demostró que ser un líder conforme al corazón de Dios no se trata solo de tomar decisiones o enfrentar enemigos externos, sino también de soportar las críticas, amar a aquellos que lo atacan y mantener el enfoque en la misión divina, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La historia de Moisés es un poderoso ejemplo de cómo, en medio de desafíos aparentemente intransitables, la perseverancia, la fe y la confianza en Dios pueden transformar incluso el desierto más árido en una jornada hacia el cumplimiento de las promesas divinas. La travesía de Moisés llegó a su fin, pero su despedida fue uno de los momentos más solemnes y emotivos de la historia bíblica. Él, que había liderado al pueblo durante 40 años en el desierto, desde la salida de Egipto hasta las puertas de la tierra prometida, sabía que no entraría en la tierra tan esperada. Este era el resultado de un momento de desobediencia en el pasado, cuando, en un momento de frustración, golpeó la roca para que de ella saliera agua, en lugar de simplemente hablarle como Dios le había ordenado. Aún así, Dios permitió que Moisés tuviera una última visión del cumplimiento de la promesa. Antes de su muerte, Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo contemplar, a lo lejos, la tierra prometida. Imagina la escena: Moisés, ya con 120 años, en la cima del monte, con la mirada fija en el horizonte. Desde allí pudo ver las montañas, los valles, los ríos y las ciudades que Israel conquistaría.
Cada pedacito de tierra que veía era una confirmación de las promesas de Dios. Veía el futuro de la nación y sabía que, a pesar de todas las dificultades y desafíos, el pueblo estaba a punto de entrar y conquistar la tierra. A pesar de la vitalidad que aún poseía, pues la Biblia dice que sus ojos no se oscurecieron ni su fuerza se debilitó, Moisés sabía que su misión estaba llegando a su fin. No lideraría al pueblo en el próximo capítulo, pero Dios ya había preparado a un sucesor, Josué, el fiel guerrero que estuvo al lado de Moisés en muchas batallas y que, desde el principio, demostró una fe inquebrantable. Antes de partir, Moisés reunió al pueblo y les dio sus últimas instrucciones y bendiciones. Recapituló la ley, recordó los mandamientos e hizo un llamamiento para que el pueblo permaneciera fiel a Dios. Estas palabras finales de Moisés son un verdadero legado, transmitiendo toda la sabiduría y experiencia de una vida dedicada a servir a Dios y liderar al pueblo. También llamó a Josué ante todos y, en un gesto simbólico, le pasó el liderazgo, con palabras de aliento: sé fuerte y valiente, porque tú llevarás a este pueblo a heredar la tierra que el Señor prometió a sus padres. Con esto, Moisés confirmó que Josué era el elegido por Dios para guiar a Israel en el nuevo desafío que estaba por venir. Después de dar su bendición final, Moisés subió solo al monte Nebo, como si estuviera en una caminata silenciosa hacia el encuentro con Dios. No hay registro de que nadie lo acompañara. Era un momento íntimo, solo entre Moisés y el Creador. Allí, en lo alto del monte, Dios le mostró toda la extensión de la tierra, de norte a sur. Y fue allí donde Moisés, el gran líder y siervo de Dios, descansó. La Biblia dice que Dios mismo lo sepultó, y hasta hoy nadie sabe dónde está la tumba de Moisés. La muerte de Moisés marcó el final de una era, pero también el inicio de otra. El liderazgo pasó a Josué, quien tenía el gran desafío de guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Josué no era solo el sucesor de Moisés, sino un líder que ya había demostrado su valentía y fe. Espió la tierra años antes y, junto con Caleb, fue uno de los únicos que creyeron que Dios podía entregar la tierra a Israel, a pesar de los gigantes y las ciudades fortificadas. La transición fue fluida, ya que Dios aseguró que la misma unción que estaba sobre Moisés ahora descansaba sobre Josué. El pueblo lo vio y lo siguió con confianza. Moisés, aunque no entró físicamente en la tierra prometida, dejó un legado inmenso de fe, obediencia y dedicación. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque no veamos el cumplimiento completo de las promesas en nuestra propia vida, Dios es fiel y cumplirá cada una de ellas en el momento adecuado. Con Moisés descansando y Josué al frente, Israel estaba listo para el próximo capítulo de su historia, la conquista de la tierra que había sido prometida durante generaciones. Ahora vamos a profundizar en 3 momentos clave en la historia de Moisés. El primero es el conflicto con Coré y la rebelión en el desierto. El liderazgo de Moisés fue puesto a prueba muchas veces, pero pocos episodios fueron tan intensos y reveladores como el enfrentamiento con Coré, Datán y Abiram. Imagina la escena: un campamento en medio del desierto, con miles de personas que, después de tanto tiempo en condiciones difíciles, comenzaban a cuestionar no solo el mando de Moisés y Aarón, sino incluso la elección de Dios. En el centro de este caos estaban Coré, un levita con cierta influencia, y sus compinches, Datán y Abiram, líderes tribales. Ellos decidieron desafiar directamente la autoridad de Moisés y Aarón, acusándolos de darse aires de grandeza y preguntando por qué solo ellos tenían el derecho de liderar. Coré, que ya ocupaba un puesto destacado como levita, quería más. Él y sus seguidores argumentaban que toda la comunidad era santa y que, por tanto, todos deberían tener el mismo nivel de autoridad espiritual. Sin embargo, su motivación no era pura. El deseo de poder y estatus estaba detrás de sus palabras. Al ser confrontado, Moisés entendió de inmediato la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Se dio cuenta de que no se trataba solo de una rebelión contra él y Aarón, sino contra el propio Dios, quien los había elegido para esas funciones específicas. En lugar de reaccionar con ira o fuerza, Moisés se postró rostro en tierra, un gesto de humildad e intercesión. Sabía que, más que una disputa de poder, era una cuestión espiritual que solo Dios podía resolver. Moisés propuso una especie de prueba. Dijo a Coré y a sus seguidores que trajeran incensarios al día siguiente y ofrecieran incienso delante del Señor. Aarón haría lo mismo. La idea era simple: aquel a quien Dios aceptara, sería el verdadero elegido. Para Moisés, no había necesidad de pelea ni discusión.
confiaba en que Dios daría la respuesta de forma clara. A la mañana siguiente, todos se reunieron, y la tensión se palpaba en el aire. Coré, Datán, Abiram y otros 250 líderes estaban listos para el desafío. Moisés hizo un último llamamiento, intentando hacer comprender al pueblo la seriedad de la situación. Pero Coré y sus aliados estaban decididos en su desafío. Fue entonces cuando Moisés hizo una declaración poderosa: si estos hombres morían de muerte natural, entonces Dios no lo había enviado. Pero si ocurría algo nuevo y extraordinario, si la tierra se abría y los tragaba vivos, entonces todos sabrían que estos hombres habían despreciado al Señor. Apenas Moisés terminó de hablar, el suelo comenzó a temblar. En un instante, la tierra se abrió bajo Coré, Datán, Abiram y sus familias, y todos ellos fueron tragados. Descendieron vivos al abismo, y la tierra se cerró sobre ellos. Los 250 hombres que también se habían rebelado fueron consumidos por fuego que salió de la presencia del Señor. Fue un momento de pavor para el pueblo, que huyó, temiendo ser tragado también. Este evento marcó profundamente a la nación. Dios no solo confirmó el liderazgo de Moisés y Aarón, sino que también dejó claro que desafiar su autoridad tenía consecuencias serias. Después de esto, el incensario de los rebeldes se usó para revestir el altar, como un recordatorio perpetuo de que nadie, excepto aquellos elegidos por Dios, podía acercarse para realizar las tareas sagradas. Este episodio revela cómo el liderazgo de Moisés estaba constantemente bajo ataque, no solo por desafíos externos, sino también por disensiones internas. Incluso en medio de críticas, envidias y rebeliones, Moisés se mantuvo firme, no defendiendo su posición por orgullo, sino confiando en que Dios lo sostendría. La historia de Coré y su rebelión sirve como una poderosa lección sobre el peligro del orgullo, la ambición desmedida y el desprecio por el orden establecido por Dios. La historia del episodio de la roca en Meribá es uno de los momentos más impactantes y trágicos en la travesía de Moisés con el pueblo de Israel. La escena tiene lugar durante otra crisis en el desierto, donde la sed y la desesperación se apoderaron de la multitud. Después de años de peregrinación, el pueblo estaba exhausto y comenzó a murmurar, cuestionando por qué habían sido sacados de Egipto solo para morir de sed en el desierto. Estaban impacientes y sus quejas se dirigieron, una vez más, contra Moisés y Aarón. El descontento no era solo por la falta de agua, también era una expresión de la incredulidad e ingratitud del pueblo. Olvidaron las muchas veces que Dios ya había provisto milagrosamente para ellos. La presión sobre Moisés era inmensa. Él, que había cargado con el peso de liderar a esta nación durante tanto tiempo, se encontraba ante un desafío familiar, como calmar al pueblo y proporcionar el agua que tanto necesitaban. Dios entonces dio una instrucción clara a Moisés: debía reunir a la congregación delante de una roca y, simplemente, hablarle a la roca. Cuando lo hiciera, el agua brotaría y saciaría la sed de todos. Era una oportunidad para demostrar la provisión de Dios una vez más, esta vez a través de la palabra y no de una acción física. Sin embargo, la frustración y la ira de Moisés alcanzaron un punto crítico. En lugar de hablarle a la roca como Dios había ordenado, Moisés la golpeó 2 veces con su vara. Y, aun en medio de la desobediencia, el agua fluyó abundantemente, y el pueblo y sus animales bebieron. Pero algo grave sucedió allí. Dios vio el corazón de Moisés, y el acto de golpear la roca reveló más que una simple frustración, fue un acto de desobediencia y falta de confianza en la orden divina. Dios entonces habló con Moisés y Aarón, diciéndoles que por no haber honrado la santidad de Dios delante del pueblo, ambos no entrarían en la tierra prometida. Esta fue una sentencia dura, especialmente para Moisés, que había dedicado toda su vida a guiar a ese pueblo. Soñaba con cruzar el Jordán y ver la realización de las promesas de Dios, pero ahora estaba destinado a solo contemplar la tierra desde lejos. Este episodio es un recordatorio poderoso de que, incluso los líderes más fieles y dedicados, como Moisés, no están exentos de las consecuencias cuando no obedecen plenamente a Dios. El agua fluyó, el pueblo quedó saciado, pero el coste de la desobediencia fue alto. Moisés, que tantas veces intercedió por el pueblo y soportó sus quejas, sucumbió a la presión y dejó que sus emociones le llevaran a cometer un error fatal. La historia de Meribá es una advertencia sobre la importancia de seguir las instrucciones de Dios con precisión y humildad, incluso en momentos de gran tensión. También muestra la misericordia de Dios, que aún así proveyó agua para el pueblo, pero que, al mismo tiempo,
exige de sus líderes una responsabilidad mayor. Meribá se convirtió en un hito, no solo por la provisión milagrosa del agua, sino también como un lugar donde tanto la gloria como el juicio de Dios se manifestaron. La institución del tabernáculo y del sistema sacrificial fue un acontecimiento clave en la historia del pueblo de Israel. En medio del vasto desierto, Dios no solo deseaba guiar y proteger a su pueblo, sino también habitar en medio de ellos de forma visible y constante. Este deseo divino de proximidad llevó a la construcción del tabernáculo, un santuario móvil que acompañaría al pueblo en su travesía hacia la tierra prometida. Imagínate la escena. El pueblo de Israel había salido de Egipto, presenciado milagros extraordinarios y recibido la ley en el monte Sinaí. Ahora, se enfrentaban a un nuevo desafío: construir un lugar donde la presencia de Dios habitara. Pero este no sería un edificio cualquiera. Cada detalle del tabernáculo debía ser seguido con precisión, según las instrucciones dadas a Moisés. Moisés subió al monte Sinaí y recibió no solo los 10 mandamientos, sino también el proyecto detallado del tabernáculo. Dios le mostró cómo debía ser cada elemento, desde la elección de los materiales hasta las dimensiones exactas. El tabernáculo se dividiría en 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el santo de los santos. Dentro del santo de los santos estaría el arca de la alianza, cubierta por el propiciatorio, donde se manifestaría la gloria de Dios. El pueblo fue llamado a contribuir voluntariamente con oro, plata, tejidos finos y otras ofrendas preciosas. Con esos materiales, los artesanos elegidos por Dios, como Bezalel y Aholiab, empezaron a dar forma a lo que sería la casa de Dios en el desierto. Cada bordado, cada utensilio y cada pieza tenía un significado espiritual profundo, señalando la santidad de Dios y la necesidad de pureza para acercarse a Él. Además de la construcción, Dios también instituyó el sistema sacrificial. Este sistema no era solo un ritual, sino una forma de enseñar al pueblo la seriedad del pecado y la necesidad de redención. Se sacrificaban animales como ofrenda por el pecado, mostrando que la culpa tenía un precio: la vida de un sustituto. La sangre derramada simbolizaba la purificación y la reconciliación con Dios. Los sacerdotes, liderados por Aarón y sus hijos, tenían la responsabilidad de mediar entre Dios y el pueblo. Eran consagrados con ceremonias especiales y debían seguir normas estrictas para cumplir sus funciones. Se vestían con ropas sagradas, simbolizando pureza y autoridad espiritual. Entre sus responsabilidades estaban el sacrificio diario, la quema del incienso y el cuidado de las lámparas en el lugar santo. El punto central de este sistema era el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, una vez al año, para ofrecer sangre sobre el propiciatorio, intercediendo por toda la nación. Este acto simbolizaba el perdón de Dios y la renovación de la alianza con el pueblo. El tabernáculo no era solo un lugar físico, era un símbolo de la presencia continua de Dios, un recordatorio de que Él caminaba con su pueblo. Durante el día, una columna de nube se posaba sobre el tabernáculo, y por la noche, una columna de fuego, mostrando que Dios estaba presente y guiando en cada paso. Esta historia revela cómo Dios no solo libera, sino que desea una relación cercana y continua con su pueblo. El tabernáculo y el sistema sacrificial fueron expresiones claras de esta búsqueda divina por la comunión. Para Moisés, liderar la construcción e implementar estas instrucciones fue uno de los mayores desafíos, pero también uno de los mayores honores. Al comprender la importancia del tabernáculo, podemos ver cómo Dios siempre busca formas de acercarse a quienes le siguen, enseñando el camino de la redención y mostrando que, incluso en el desierto, Él está presente, guiando, enseñando y habitando en medio de su pueblo. Si te ha gustado este vídeo sobre Moisés, te invito a ver otro vídeo del canal que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Solo tienes que hacer clic en la tarjeta. Hasta la próxima historia.